Corea del Sur, y nos acompaña con su conferencia Asia se viste de Colombia. Miguel, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde compartiendo algunas ideas acerca de las oportunidades en el mercado asiático. Vamos a hablar de China, Japón y específicamente de Corea del Sur. La presentación está dividida en tres grandes secciones, básicamente en un qué es Asia, qué pasó en estos países asiáticos que alcanzaron una industrialización y un desarrollo económico en tan corto tiempo. Después vamos a pasar a un por qué Asia es una oportunidad y por qué específicamente estos tres países podrían ser una oportunidad grande para entrar nuestros productos a Asia. Y por último, un cómo. ¿Cómo es posible entrar a este mercado? ¿Cómo raíces culturales son tan extremadamente importantes para querer hacer negocios en Asia? Antes de ir a estudiar y vivir en Asia por un tiempo, mi percepción de Asia básicamente estaba segmentada en dos países, China y Japón. Esta diapositiva en internet era algo como la visión que yo tenía del mundo en ese entonces. Después de estar mucho tiempo, casi toda la vida viendo el mundo de esta forma, cuando llegué a Asia, vi ellos cómo ven el mundo y empecé a ver una cantidad de oportunidades y mi perspectiva cambió totalmente. Esta área de la región Pacífico, de lo que llamamos la cuenca del Pacífico, es algo que no tenía muy claro porque simple y llanamente en los negocios, cuando uno está en el continente americano, únicamente está viendo hacia Norteamérica y algo de Europa. Pero si hablamos de la cuenca del Pacífico, tenemos que mirar y voltear nuestra mirada a Asia y especialmente al este asiático. Asia la podemos dividir básicamente en tres grandes regiones. Asia Central, que está conformado básicamente por países que eran antigua Unión Soviética, Kirguistán, Uzbekistán. Aquí a veces también clasifican a India, a Nepal, a Bután, entre otros. Luego, otra gran región es el nordeste asiático, que es el que nos llama la atención hoy, que es China, Mongolia, Norcorea, Surcorea, Taiwán. Y el sudeste asiático, que está Myanmar, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Timor del Este, Filipinas, muchos de estos países muy desconocidos por nosotros en Colombia. Pero ¿qué pasó para que estos países, muchos países de estas regiones, tuvieran una industrialización bastante fuerte y tuvieran un crecimiento económico en pocas décadas? El punto de inicio para que estos países lograran esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de estos países que eran colonia, el caso por ejemplo de Myanmar e India, que eran colonia británica, el caso de Taiwán y Corea, que eran colonia japonesa, entre otros, estos países se independizaron y comenzaron su desarrollo económico. Y para hablar del milagro asiático, como se denomina este boom económico en la región, tenemos que hablar del modelo de los gansos voladores. Este modelo se explica como esta posición en B, que está liderada por un país, en este caso Japón, que luego empieza a transferir tecnologías más antiguas a los países que lo siguen. Japón empieza su industrialización en 1950, pero es en 1960 cuando empieza a transferir estas viejas tecnologías básicamente a 4 países, a Corea, a Taiwán, a Singapur y a Hong Kong. Estos 4 países son los que denominamos los tigres asiáticos. ¿Cuáles fueron las políticas que estos 4 países implementaron y que los llevó en 3 décadas a un desarrollo industrial y a un boom económico grande? Ellos lo que hicieron inicialmente fue abrir sus puertas a la inversión extranjera para que esta inversión extranjera les transfiriera tecnología y ellos empezaran a tener unas buenas prácticas. Una vez terminaron esta etapa
y empezaron ellos a producir internamente, empiezan una política de sustitución de importaciones. Una vez logran que sus productos sean de calidad y sus productos y servicios sean de calidad y que tienen algo de innovación, ellos empiezan una política exportadora. En el caso de Corea, este boom fueron en 3 décadas y conocemos y vamos a ahondar un poco más en Corea del Sur más adelante. ¿Qué está pasando actualmente en la región? Ahora podemos decir que después de Japón, después de estos 4 tigres asiáticos, en 1980 China empieza a revolucionar su economía y se abre al mundo con su economía de mercado abierta con este modelo. India en los 90, y podemos hablar de este modelo de los gansos voladores que se está replicando de una forma con China. China está liderando la región en temas de manufactura y hace que otros países como Vietnam, como Laos, como Camboya, que están replicando el mismo modelo chino, estén produciendo bienes intermedios para que China produzca los bienes finales, los productos finales y los exporta a todo el mundo. Esto es lo que estamos viendo actualmente en el este asiático, un cinturón industrial muy fuerte que está jalonado principalmente por China, luego por Japón y Corea, y donde el sudeste asiático está también siendo jalonado industrialmente por la producción de estos bienes intermedios. Ahora vamos a pasar al por qué. ¿Por qué Asia puede llegar a ser una oportunidad? Estamos hablando que en estas 3 regiones tenemos aproximadamente 30 países. Estos 30 países aproximadamente tienen 3.5 billones de habitantes. A cifras del 2011, podemos decir que el Producto Interno Bruto de estos países superó los 27 trillones de dólares y que las importaciones, las compras externas que hicieron estos países superaron los 5 trillones de dólares. Con estas cifras nos podemos hacer una perspectiva del tamaño del mercado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder llegar a ese mercado y que podamos diseñar estrategias para tomar algo de esa gran economía? Según el Banco Asiático para el Desarrollo, el comercio entre Asia y Latinoamérica ha ido en franco aumento, pero cuando uno se pone a ahondar más sobre estas cifras, se da cuenta que este comercio básicamente es de commodities, de recursos naturales, porque países como China, Japón y Corea tienen una estrategia de buscar recursos naturales y materias primas que no tienen y necesitan, según sus proyecciones futuras, para poder seguir con su producción, y en el caso de los alimentos, a futuro a 10, 15, 20 años, necesitan importar muchísimos, van a necesitar importar muchísimos alimentos. Si hablamos de los tratados de libre comercio entre Asia y Latinoamérica, tenemos que de 18 tratados de libre comercio en firme, 9 son suscritos por Chile y 5 por Perú y ninguno hasta el momento por Colombia. Esto nos muestra el rezago que tenemos en cuanto a mirar a Asia como un socio comercial y vemos que históricamente Colombia ha dependido de 2 socios comerciales hasta el 2008. Si vemos cifras del DANE, Estados Unidos y Venezuela siempre habían estado por encima del 50% como destino de exportaciones. Una vez en el 2008, como todos sabemos, cuando hubo la crisis política con Venezuela y luego la crisis financiera con Estados Unidos, ha sido como el punto en que Colombia ha empezado a diversificar y a buscar otros mercados a través de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. ¿Por qué China puede ser una oportunidad para Colombia y para los productos que nosotros queremos exportar o que nuestras industrias quieren diversificar? Vamos a ver los perfiles de estos 3 países y comenzamos con China. Todos sabemos que es el país más poblado del mundo, 1.3 billones de habitantes aproximadamente. El área en kilómetros cuadrados es más o menos 8 veces nuestro país. Ya
desbancaron a Japón como la segunda economía del mundo, con un Producto Interno Bruto de 7 trillones de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita es, según las Naciones Unidas y el UNCTAD, muy parecido al nuestro. Y el incremento del Producto Interno Bruto hasta el 2010 aproximadamente siempre fue superior al 10%. Este crecimiento continuo de China ha permitido, según datos del gobierno chino, sacar de la pobreza a más de 600 millones de sus habitantes. Esto es una cifra bastante importante porque de acuerdo a algunos estudios que han hecho, dicen que más o menos en el 2010, el 81% aproximadamente de la población china tenía ingresos entre 6.000 y 16.000 dólares. Y proyectan que para el 2020 estos ingresos de la población china van a pasar más o menos del 50% de esta población va a tener ingresos que van a ir entre 16.000 y 34.000 dólares. Su poder adquisitivo está aumentando, su clase media está aumentando y esto es una oportunidad que tenemos que ir contemplando. De acuerdo al Foro Económico Mundial, el estado del desarrollo del país, de acuerdo a los análisis que ellos hacen de los 12 pilares de sus economías, vemos que China está en un estado de buscar la eficiencia en todos sus pilares fundamentales de su economía. Si vemos en la gráfica, vemos que la línea negra es cómo las economías que están en este mismo estatus de eficiencia, Colombia también está en este mismo estatus, China sobrepasa el promedio, que es la línea azul, de todos estos pilares. China tiene unos retos muy importantes y de acuerdo a su plan quinquenal que hace el gobierno chino en materia económica, que el último es del 2011 al 2015, ellos se están basando en 3 pilares para poder seguir moviendo su economía y moviendo su proyecto de desarrollo. Y básicamente a los retos y las dificultades que se han tenido en estos últimos 3, 4 años, que también han sido muy golpeados por la crisis financiera. Y ellos, su primer pilar es poder pasar de la dependencia que tienen en inversión extranjera directa y exportaciones a poder concentrarse en aumentar su consumo interno. Si ustedes se ponen a pensar, de 1.3 billones, en más o menos 15 años sacaron 600 millones de sus habitantes de la pobreza. Esto es una estrategia muy posible y que básicamente todas las estrategias y las políticas que ellos se han propuesto, casi todas las metas las han cumplido o están por cumplirlas. El segundo pilar fundamental que ellos que se van a enfocar mucho en el 2011 y el 2015 es poder aumentar la seguridad social y la calidad de vida de sus habitantes. Y el tercer pilar es irse, que se llama Go Global. Ellos quieren y necesitan ir por todo el mundo buscando recursos naturales, alimentos y materias primas para su consumo interno y para su producción. Japón, la tercera economía del mundo, su población aproximadamente de 126 millones de habitantes. Su área en kilómetros cuadrados es semejante a estos 4 departamentos de nuestro territorio nacional. Tenemos algo muy importante con Japón, es su poder adquisitivo. Es un país donde tiene uno de los ingresos per cápita más altos. Es un país que es el 4º importador del mundo, básicamente porque, como vemos en la gráfica de su estatus de desarrollo, es una economía que ya está en el último nivel, en un nivel de innovación. Si hablamos de Japón, en su sector primario es casi inexistente y ellos están enfocados, como todos sabemos, en temas más de tecnología y de innovación. En su tema macroeconómico es donde están teniendo un comportamiento menor al de los países que están en este mismo estatus, y es básicamente porque llevan casi 20 años con su economía estancada. Algo importante de Japón es cómo el perfil del consumidor, y vamos a ver esto un poquito más adelante, ha estado cambiando y básicamente
Un ejemplo es con el tema de alimentos. Después del tsunami que hubo en Japón, el consumidor japonés está muy concentrado en buscar productos alimenticios de alta calidad y que no sean de origen de las zonas donde puede haber contaminación y donde hayan los más altos estándares de calidad. Ellos prefieren las cosas más frescas y las cosas que no les importa el precio, les importa es la calidad y les importa también es el estatus que pues, les pueda dar ese producto o servicio. Corea del Sur tenemos una población similar, su área en kilómetros cuadrados es semejante a nuestro departamento del Bichada. El Producto Interno Bruto ya superó el $1 trillón y su ingreso per cápita va en franco aumento. Su Producto Interno Bruto en los últimos años ha tenido una baja importante, básicamente porque también es un país donde está concentrado en las exportaciones y sus principales socios han sido Norteamérica y Europa. Su estado de desarrollo también están en el estatus de innovación, obviamente no tanto como Japón. La estrategia de Corea del Sur en su desarrollo económico y ahora tecnológico ha sido lo que se denomina este catching up, que es como alcanzar las nuevas tecnologías y mejorarlas. Uno de los retos grandes que tiene Corea del Sur es pasar de la innovación a la invención. Se critica mucho estos países porque todo el mundo habla de que todo lo copian, todo lo hacen parecido, y ellos lo tienen claro, han innovado muchísimo. Por ejemplo, el caso de los televisores. Todos sabemos que Samsung, LG son las compañías que están en los número uno ahora en el tema de televisores. Y un caso de estudio bastante interesante fue cómo Samsung en los 70s quería cerrar la división de televisores porque era costosa, porque no le veía futuro. Y alguno de la mesa directiva tuvo la visión de ver que el televisor más adelante iba a ser el hub para las nuevas tecnologías, que iba a ser a través del televisor que se iban a complementar diferentes aparatos electrónicos y diferentes tecnologías. Y es así como se arriesgaron y ahora están viendo resultados. Como hablábamos cuando les explicaba algo de la población de China, la clase media emergente, en países específicamente como China e India, que tienen, estos dos suman más o menos 2.4 billones de habitantes, y que tienen en sus políticas económicas el tratar de sacar más habitantes de la pobreza y aumentar ese diamante de la clase social de la clase media en cifras importantes, hacen que para todo el mundo, para todas las empresas de bienes y servicios, Asia y específicamente estos países sean un mercado bastante interesante en términos de poder de compra. En Asia y específicamente en India y China, donde se está viendo en mayor proporción este fenómeno, porque en Corea también se da y en algunos otros países de la región, es importante tener en cuenta qué pasa con el poder de compra y las decisiones de compra de los consumidores de estos países. Por sus raíces culturales, son países bastante jerárquicos. En India vemos el tema de castas y cuando la población media surge, de clase media va aumentando, los que están en la clase alta van a querer comprar productos y adquirir servicios que les den más estatus económico, que les dé más lujo, que si se compran una chaqueta se sepa cuál es la marca o que es de una excelente calidad o de un excelente cuero y se puedan diferenciar de la clase media. Y eso va en una forma de cascada. El de la clase media, cuando ya tiene un poder adquisitivo, quiere también empezar a diferenciarse de lo que de pronto era antes y de una clase social más baja. Y esto es importantísimo cuando vamos a entrar a diseñar nuestra estrategia para poder, si queremos entrar a nuestros mercados a estos países.
Otro elemento bastante importante que debemos de analizar es la tendencia poblacional de los países, porque esto nos va a permitir segmentar y analizar los nichos de mercado donde nosotros queremos y vemos más potencialidad. En el caso de China, en este análisis que hicimos, para los próximos 10 años, vemos que los grupos que se mantienen en aumento son entre 20 y 50 años. China todavía es un país donde no tiene problemas, como vamos a ver, como Japón, que cada vez es un país de más ancianos, y aquí podemos empezar a segmentar de acuerdo a esta tendencia poblacional, que es lo que queremos atacar. El caso de Japón es un país donde si queremos entrar o en nuestro diseño de estrategia, debemos de pensar que el grueso poblacional va a estar en las personas mayores, en esa clase de seniors que tienen poder adquisitivo, que no les importa pagar más por los artículos y que además de eso también hay que preocuparse por el tema de salud. Todos estos factores son importantísimos para analizar en nuestra estrategia. Corea del Sur está entre China y Japón, su clase media también va en aumento, un aumento vertiginoso también, y la tendencia poblacional en Corea es ahora más entre los 30 y los 50 años, después un poco más senior a los 60 años, y podemos ver padres de familia, ejecutivos y demás que pueden ser de bastante ayuda para nuestro análisis. Ya estas son algunas herramientas para ver entre estos tres países elementos esenciales que los vuelven atractivos. Ahora vamos a pasar a un cómo es posible, qué cosas elementales y básicas tenemos que tener en cuenta si queremos acceso a estos mercados. Básicamente están en estos tres grandes pilares que son tener un socio local. En países como Japón y Corea, si no hay un socio local con el que podamos hacer negocios, es bastante complejo o debemos tener un presupuesto bastante alto. ¿Por qué? El tema de mano de obra en estos países es bastante alto. El tema de buscar locales comerciales, bodegas, el tema del real estate es supremamente costoso. Y varios elementos prácticos que vamos a ver al final de la presentación que hacen necesario que necesitemos un socio local en estos países para introducir nuestros productos al mercado. El conocimiento es algo 100% necesario. Si uno no conoce el país, no conoce la cultura, no conoce el mercado, no conoce las tendencias, estamos muertos porque Asia es un mundo totalmente diferente a lo que es nuestro continente. Si estamos acostumbrados y tenemos mucha experiencia en hacer negocios con América del Norte, con países latinoamericanos y con los europeos, cuando tengan la experiencia de Asia, van a ver que es otro cuento totalmente distinto. Y para ello es necesario el conocimiento o que se asesoren de alguien que conozca muy bien estos mercados y que puedan ayudarles a diseñar su estrategia. Adaptación. La adaptación es crucial de acuerdo a nuestro producto y de acuerdo al nicho de mercado que queramos atacar. Les voy a poner un ejemplo. Corea firmó su primer tratado de libre comercio con Chile en el 2004. Inicialmente empezaron a exportar vinos a Corea. Ya en el 2010 podía haber una cantidad de vinos chilenos en cualquier supermercado, pero en una experiencia personal, en una cena de negocios, había vino en cada mesa. Y los extranjeros decíamos, bueno, después de tanto tiempo de estar tomando solo bebidas del país, un vinito con esta cena va a ser bastante interesante. Cuando le dijimos al mesero que por favor nos sirviera vino, no hubo forma de destaparlo porque cuando le quitaron las cintas se dieron cuenta que era corcho y ellos no tenían ni idea eso cómo se destapaba.
Entonces todas las botellas de vino se quedaron ahí y nosotros pasando saliva queriendo tomar vino. Luego a los 2 años empezamos a ver vinos que no traían corcho, sino eran solo de tapa de rosca. Y ahí es todo un proceso que van adaptando al mercado y que tiene que ser uno muy estratégico y muy inteligente para poder hacer esas adaptaciones. Algo importantísimo en los negocios de Asia, especialmente en estos 3 países, que es muy similar, es las relaciones jerárquicas. Estos 3 países basan su sociedad y sus valores en el confucianismo. Y el confucianismo es bastante rígido en el tema jerárquico. Cada nivel de jerarquía tiene sus obligaciones y sus responsabilidades. Pero básicamente, cuando alguien tiene más edad o un mayor rango, es la persona que, entre comillas, podríamos decir, tiene el poder. Por ejemplo, en las empresas japonesas, en las empresas coreanas, tú no asciendes por tus habilidades o porque eres muy pilo haciendo tal cosa, sino que vas ascendiendo por el tiempo que llevas en la empresa. En el caso de los horarios de trabajo, si tu jefe no ha salido de la oficina y son las 9 de la noche y así tú no tengas nada que hacer y estás jugando solitario a cualquier cosa, ellos no salen hasta que salga su jefe. En el caso de Japón y Corea, en su idioma hay una gramática especial para uno poderse dirigir a las personas de mayor rango o mayores en edad que uno. Lo primero que te van a preguntar cuando llegues a Asia es cuántos años tienes y cuál es tu posición en la empresa o donde trabajas. Y no es algo de mala educación, sino es para ellos saber cómo se dirigen a uno. Otra cosa muy importante, social y cultural en estos países, es el tema de sus relaciones personales, su networking. En chino le dicen wanji. Y es cómo se relacionan y cómo arman sus círculos de confianza. Un profesor de la maestría nos decía, si ustedes quieren ser exitosos haciendo negocios en Asia, específicamente en Corea, tienen 2 opciones. O se casan con una coreana en mi caso, ya estaba casado, entonces opción no probable, o estudian en una muy buena universidad en Corea y empiezan a ser parte de esa red social, de ese wanji. Y es impresionante cómo se mueven esas relaciones personales. Cuando yo regreso a Colombia y monto mi empresa de consultoría, el primer contrato con una empresa coreana es producto de esto. El amigo del amigo que quería hacer negocios en Colombia simplemente le dijo, mire, él estudió conmigo la maestría y es de Colombia, haga negocios con él, no necesitamos más. Pero si tú vas en frío a buscar negocios con un coreano sin yo tener este wanji antes, muy difícil. Las probabilidades que me respondan un correo electrónico son prácticamente nulas. Ahora nos vamos a concentrar un poco en la oportunidad más latente que tenemos en estos momentos. Colombia, Corea. Estamos a puertas de que sea ratificado un tratado de libre comercio entre estas 2 naciones. Ya fue firmado por los presidentes y esperamos que este año sea ratificado por los congresos. Además de que es el primer tratado de libre comercio que vamos a firmar con una nación de Asia, Corea tiene una importancia que muy pocos conocen, una importancia de que solo investigando y conociendo el país se puede conocer y que puede ser muy estratégica para nosotros poder introducir nuestros productos o servicios en Asia. Y les voy a explicar por qué. Corea se está convirtiendo en un líder regional. Corea, después de la guerra de las 2 Coreas, Norcorea y Surcorea, cuando ya Norcorea invadió Surcorea para hacer que todo el país, toda la península coreana fuera socialista y todo esto, Surcorea queda como un país democrático, pues con la ayuda de Estados Unidos.
Y después de esta guerra, el país queda devastado, supremamente pobre. Y en 3 décadas ellos logran una transformación impresionante como cultura y en su desarrollo económico. Actualmente son miembro del grupo de los 20, son la economía número 13 de acuerdo a cifras del 2011. Sus principales conglomerados económicos, ustedes conocerán los más conocidos: Samsung, Hyundai, Daewoo, LG. Y su sistema empresarial es bastante particular. Los conglomerados o chaebol son un grupo, normalmente, diría yo en el 90% de los casos, son empresas familiares. El caso de Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, son empresas familiares y empiezan a crear una cantidad de empresas en todos los sectores. LG no hace solo televisores, neveras, lavadoras, sino que también nos cepillábamos los dientes con crema LG, nos lavamos el cabello con champú LG. Hyundai no solo hace automóviles, hace barcos, hace plantas nucleares y así sucesivamente. Estos conglomerados, no hay en Colombia ningún grupo económico o empresa que se les pueda poner a la par. Son extremadamente grandes, poderosos y con un poder de inversión bastante alto. En lo político, ellos lograron ganarle la batalla al autoritarismo y son una democracia. Están haciendo una estrategia en sus relaciones internacionales bastante ambiciosa, bastante grande. Han sido los anfitriones de los mayores eventos mundiales y ellos cada vez están moviendo más y más a ser líderes políticos de la región. La parte cultural es algo impresionante, cómo ellos se han ido moviendo en todo el tema con las novelas, con la música y con las películas. Todos el año pasado oímos el Gangnam Style, vimos el video en YouTube y mucha gente pasó derecho sin saber si era coreano, simplemente es asiático, pero es coreano. Gangnam es uno de los barrios más de alta sociedad que hay, donde están ubicadas las empresas multinacionales, y la canción es como una mofa a las mujeres que van caminando por esa calle, porque van muy bien vestidas, porque son las que están liderando la moda, y no la moda solo en Corea, sino en la región. Si aquí en Colombia nos está llegando la música, nos están llegando las novelas, no se alcanzan a imaginar qué está pasando en los países del vecindario de Corea, como en China, como en Malasia, como en Tailandia, como en Filipinas. Es impresionante Corea cómo está siendo líder y está marcando la pauta en el tema de la moda, en el tema, en el tema cultural. Están impregnando toda la región de su cultura. Y si nosotros queremos entrar al mercado asiático, Corea puede ser la respuesta, porque donde logremos colocar y posicionar muy bien nuestro producto en Corea, puede crear un efecto dominó en los demás países, porque están liderando en la región con el tema cultural muchísimas áreas y muchísimos sectores. ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, especialmente en el sector textil? Nosotros a las empresas que asesoramos les hacemos un estudio y unos análisis acerca de en qué partida arancelaria está su producto, y hacemos un análisis de qué países también están exportando el mismo producto al país. Para el caso de, aproximadamente hicimos el análisis con 20 partidas arancelarias del sector textil, encontramos que la tasa base de arancel está entre el 1 y el 13%. El Tratado de Libre Comercio se negoció, más o menos van los tiempos de desgravación entre 0 y 13 años para el sector textil, en algunos casos de 0 a 7 años. ¿Qué pasa con estos grados de desgravación, estos tiempos de desgravación? Cuando el tiempo de desgravación es 0, es que inmediatamente el Tratado de Libre Comercio se ratifique, esa tasa base de arancel se elimina. Si, por ejemplo, está en un nivel de 3 años,
La tasa de arancel se eliminará a los 3 años, pero, por ejemplo, si el tratado se ratifica en septiembre de este año, al tercer año no se va a desgravar en septiembre, sino el 1 de enero de ese tercer año. Hicimos un ejercicio para básicamente 2 partidas arancelarias, esta que son cueres y pieles en bruto de reptil. Vemos que Colombia ha casi triplicado en dólares lo que estaba exportando a Corea, seguida de Estados Unidos y Malasia, y está con una tasa de arancel del 1%, y una vez se ratifique el Tratado de Libre Comercio, pues este 1% se eliminará. Caso de manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, tienen una tasa base de arancel del 8%, también está en un estatus de 0, se ratifica el tratado y este 8% se elimina, y vemos qué países están exportando a Corea este producto. Estos análisis son muy importantes para nosotros poder analizar y ver cómo vamos a introducir nuestro producto en el mercado. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? ¿Qué tenemos que tener mucha precisión cuando vamos a hacer negocios en estos 3 países y en el desarrollo de nuestra estrategia? El clima. Cuando hablamos de verano, y era lo que yo me imaginaba por verano, queremos que sea cielo completamente azul y un sol delicioso. En la parte norte de China, en Japón y en Corea, el verano, la mayoría del verano, y ahora con este cambio climático, es de cielo gris y lluvias torrenciales, monzones, es la época de los monzones. Muy pocos días del verano es cielo azul y sol radiante. Entonces, si nosotros queremos, por poner un ejemplo, para el verano algunos sombreros, vender unos sombreros, tenemos que tener en cuenta que llueve mucho, y si yo logro que ese sombrero tenga alguna fibra o algo que sea resistente al agua, voy a tener una ventaja competitiva. Por ejemplo, las niñas en esa temporada usan unas botas de lluvia, y yo no sé cómo se las aguantan porque la humedad, además de la lluvia, la humedad es mayor al 90%. Si yo logro diseñar y producir una bota liviana que absorba la humedad, voy a tener ventajas competitivas. El invierno es extremadamente frío. Si yo logro diseñar, si logro posicionar una chaqueta que sea muy liviana pero muy caliente, voy a tener una ventaja competitiva. Y es todas estas cosas prácticas que nos van a ayudar, si las entendemos y las conocemos, en el diseño de nuestra estrategia. Los idiomas. Cada país en Asia tiene un idioma distinto, no se parecen. El inglés definitivamente es el lenguaje de los negocios. Yo no creo, es mi opinión personal, que el mandarín vaya a desplazar al inglés como el idioma de los negocios. No lo veo, no lo creo. Y cuando queremos hablar con ellos en inglés, lo tenemos que hacer en una forma muy básica, porque a veces creemos que haciendo una presentación o hablando un inglés muy técnico, pues estamos cogiendo pues como un estatus de que manejamos muy bien el idioma. En este caso muchas veces no funciona, y muchas veces cuando tú estás hablando con ellos ves que están asintiendo con la cabeza, pero la probabilidad de que te estén entendiendo todo lo que estás diciendo es baja. Entonces hay que usar un lenguaje muy básico y un lenguaje hablar despacio y poder volver a repetir las cosas para saber que sí entendieron y que quedan claras. La alimentación. Tenemos ese imaginario colectivo de que comen bichos, de que comen cosas muy raras, de que comen cualquier cantidad de animales que nosotros pues no tenemos como cultura comerlos. Esto no es 100% cierto, pero tampoco es que sea 100% falso. Sí, por ejemplo, en el caso de Corea, ellos comen perro, es un perro especial, pero es un perro que se come
por temporadas, no se consigue en todo lado, no lo venden en la calle, porque ellos creen que este tipo de perro cuando lo comen tiene una proteína muy alta, se lo dan a las mujeres después del parto, y en una temporada del verano que es tan caliente y tan húmedo, también les da fuerza. En el caso de China, cuando uno va a Shanghái o Beijing, hay unas calles especiales que yo creo que es también para alimentar el morbo del extranjero, donde sí ves escorpiones, donde ven gusanos, y por ejemplo en el caso de Vietnam también ves algunos bichos un poco raros, pero también hay que entender que Vietnam, en la guerra de Vietnam, pues también fue un país que quedó en la extrema pobreza y que básicamente necesitaban de esto para poder sobrevivir. Pero estos países, no con estos alimentos que les acabo de decir, sino con su cocina tradicional, ellos quieren mostrarle al extranjero su cultura a través de estos platos. El que nosotros hagamos feo o lo rechacemos sin ningún argumento, para ellos eso es una falta de respeto y puede complicar pues, la relación de negocio. La zona horaria, estamos más o menos entre China, entre China, Corea y Japón con unas diferencias entre 12 y 14 horas adelante. Los tiempos de viaje a estos países, teniendo en cuenta las escalas y los tiempos de espera en los aeropuertos, pueden llegar hasta más de 35 horas. En el tema de tener las comunicaciones desde Colombia hasta Corea también hay que ser estratégicos y saber cómo manejarlas, porque si no lo sabemos manejar, pues los negocios se nos pueden derrumbar. Son culturas muy puntuales y puntualidades, si es a las 8:00, es a las 8:00. 2 minutos tarde ya es una falta de respeto. Y es algo que nosotros, como colombianos, tenemos que cambiar mucho en cómo hacemos los negocios. Para nosotros un tiempo de 15, 20 minutos de llegar tarde es normal, es lo más puntual. Para estas culturas no lo es. Para estas culturas, los latinos, para ellos nosotros los latinos, y me dio mucha risa cuando una vez me lo dijeron, pero nada, tú eres de Colombia, latino. Ah, mañana, mañana. Yo no les entendía, mañana. Sí, mañana. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos negocios con latinos o les pedimos información, la respuesta es, ah, sí, mañana, mañana. Y así nos tienen estigmatizados. Traje formal, es supremamente importante la presentación personal. El tema de perder la cara es bastante complejo allá, el hacer quedar mal o en ridículo a con sus subordinados o con sus pares o con personas de más alto rango. Para ellos eso es terrible y con eso se puede finalizar la relación de negocios y hay que tener muy en cuenta de no hacer esos comentarios delante de ellos. Las tarjetas de presentación son supremamente básicas. Si tienen la oportunidad de hacer negocios e ir a Asia, tengan en cuenta que el cargo que ustedes pongan en la tarjeta es primordial. Cuando uno va a hacer una agenda comercial con ellos, ellos piden la lista de quiénes son los participantes y sus cargos. ¿Para qué? Porque ellos en su país van a colocar los pares de las personas que van aquí a hacer negocios. Ellos siempre obviamente quieren hacer negocios con los más altos cargos y los que tienen el poder de decisión. Las tarjetas pues las entregan con 2 manos, inclinan su cabeza. Es de muy mala educación si tú coges la tarjeta sin mirarla y la guardas al bolsillo. La idea es que la mires y sepas qué cargo tiene, cuál es la empresa, y no que te aprendas el nombre porque es muy complicado, pero sí signo pues de respeto verlas en el momento. El transporte básicamente de las principales ciudades de estos países, las capitales podemos hablar de Tokio, de Seúl, de Beijing, es un transporte público muy bueno, son como capitales del mundo, su tráfico es excesivamente congestionado, a veces es más fácil estar a través del transporte público con las líneas de metro que ponerse a alquilar vehículos o a veces en taxi. En el tema de los tiempos de la agenda, como tenemos que viajar tanto y tenemos que aprovechar el tiempo, muchas veces somos dados a poner muchísimas reuniones una tras otra y no somos conscientes del tema del tráfico y del tema de las distancias. Y aquí cabe este adagio popular del que mucho abarca, poco aprieta, entonces también hay que ser estratégicos con el tiempo de las agendas. Los eventos no formales para estas culturas son